Bueno, hoy queremos hablar de algunas utilidades que, bueno, yo uso bastante, están relacionadas con la NetClasses y también con los blankets, que es una opción de aplicar NetClasses a conjuntos de señales. En realidad, digamos que esto nace de dos necesidades. De aplicar reglas de diseño que establezcan anchuras de pistas, por ejemplo, en redes de alimentación, que normalmente requieren pistas un poco más anchas, y también en redes de impedancia controlada, cuando usamos sistemas de alta velocidad. Por otro lado, también podemos aplicar reglas de diseño relativas a longitudes de pistas. Por ejemplo, si tenemos un par diferencial, las dos líneas del par deben tener longitudes muy similares, porque de otro modo se produce conversión de modo diferencial a modo común y eso es bastante inconveniente. De otro modo, también en buses de alta velocidad, en buses paralelo, pues también es necesario aplicar requisitos de longitudes ecualizadas. Todas las pistas deben tener longitudes muy similares en términos de propagación de señal, para que todos lleguen al mismo tiempo y no haya problemas de skew. Bueno, pues haciendo uso de blankets y de NetClasses en el esquemático, tenemos la ventaja de que la definición, por un lado, es visual, y por otro lado se exporta al PDF. Es verdad que esto también se podría hacer directamente en el PCB. Es verdad que también se podría hacer que definir todas estas reglas dentro del circuito impreso, pero tiene inconveniente que cada vez que actualizáramos el esquemático, realmente esa información se perdería, con lo cual realmente sería un inconveniente muy grande. Como comentaba, los blankets lo que permiten es aplicar los atributos a varias señales al mismo tiempo y de manera visual. Entonces, he preparado tres ejemplos posibles. El primer ejemplo es muy sencillote y es simplemente aplicar una NetClass a una red de alimentación. Eso permite luego definir reglas de diseño en el PCB. Hay un segundo ejemplo que es el de un par diferencial. En el par diferencial voy a establecer dos criterios distintos de reglas. Uno relativo a longitud y otro relativo a anchura de pista o impedancia controlada. Y luego voy a utilizar un tercer ejemplo, que es en un bus de gigabit Ethernet, bus de alta velocidad, en el que de nuevo va a haber reglas de diseño relativas a impedancia controlada y a la ecualización de línea. Pero a diferencia del anterior, no va a ser un par diferencial, sino un conjunto de señales. Y entonces, bueno, pues nos lanzamos a los ejemplos. Voy a hacer los tres primeros ejemplos en esquemático y luego en el editor de PCB, porque es lo que realmente tiende a suceder más en un diseño. Bueno, empezamos por el asunto de la red de alimentación. Voy a eliminarlo. Vamos a incorporar este indicador para aplicar el atributo. Esto se puede hacer de muchas maneras, pero una de ellas sería, por ejemplo, PowerNet. Bien, entonces de esta manera, esta red ha aplicado el atributo, toda la red de 2,5 voltios tendrá aplicado el atributo de PowerNet. A veces sucede que no hay mucho espacio, pues en ese caso hay otra forma también de hacerlo. Es directamente, puedo poner esto y enchufar. Esto también funciona exactamente igual. Incluso a veces resulta cómodo el que sea visible, porque de esta manera resulta más visual cuáles son los atributos que estamos utilizando. Bien, de modo que ahora mismo el resultado de esto, cuando compilemos el diseño, tanto la red 2V más 2V5 como la red GND tendrán el atributo de PowerNet. Ya veremos qué hacemos con él. El segundo ejemplo que quería mostrar es una red diferencial. Tenemos un driver LVDS y un receiver LVDS. Bien, como es una red diferencial, lo primero que hay que hacer es que los nombres de las señales, una debe terminar en P y la otra debe terminar en N. De otra manera, Altium no sabe cuál es la P y la N. Eso es imprescindible. Junto con eso, tenemos que aplicarle el atributo de
par diferencial, que es este tan bonito que aparece aquí. Bien, esto ya por sí mismo, lo que es Altium ya sabe que esto corresponde a un par diferencial. En las últimas versiones no haría falta hacer nada más que esto. Y de hecho lo vamos a dejar así, aunque he de reconocer que es la primera vez que lo pruebo. Bien, voy a aplicar el blanket en el que voy a aplicar atributos de redes. O sea, lo que he dicho antes es rigurosamente cierto, pero yo además de eso quiero aplicar ciertos atributos a este par. Y entonces, perdón, blanket. El blanket es como alfombra, como su propio nombre indica, que lo que hace es definir un área. El criterio es que dentro de este área deben estar contenidos los nombres, o sea, las etiquetas de esa red. Es la forma que él tiene para recogerlo. Y sobre este recuadrito yo aplicaré los atributos de pertenencia, que recuerdo, como decía antes, va a haber dos, uno relativo a impedancia controlada y otro relativo a longitud ecualizada. Respecto a impedancia controlada, pues lo voy a llamarlo con el nombre de ZD 100R. Si fuera una sola línea sería ZC. Bueno, luego lo veremos. Vamos a añadir otro nuevo, class name. Bien, pasamos al tercer ejemplo. Es un bus de longitudes ecualizadas. Tengo aquí un físico de Ethernet de 1000 base T, en el que tengo dos buses. Un bus que es de transmisión, en el que hay 4, es el bus RGMI, es el Reduced Gigabit Media Independent Interface, un bus estándar, que tiene 4 líneas de datos, otra data valid y un reloj. Y es muy importante que esas 6 líneas tengan la misma longitud. Luego veremos qué significa que tenga la misma longitud, porque bueno, pues se acepta una cierta tolerancia, ciertamente. Bueno, pues he definido una blanket exactamente igual que esa, y también he definido un netclass en el que hay requisitos de impedancia controlada. En este caso le he dado el nombre de Z050R, sería una impedancia característica de 50 ohmios, que es una forma bastante adecuada de hacer la impedancia controlada en estos circuitos, aunque es verdad que normalmente ni origen ni destino están terminadas las líneas, pero sí que es bueno propagar las señales por líneas de impedancia controlada. Y luego hay otra que la usaremos para definir las longitudes, que le hemos llamado RGMI RX. El bus de transmisión, pues el nombre es RGMI TX y también el atributo es igual que el de antes, porque también este utilizará líneas de impedancia controlada de 50 ohmios. ¿Por qué no he definido uno único? Porque en ese caso, si hubiera definido un blanket único que incluyera las dos, estaría obligando a que tanto las líneas de transmisión como las de recepción tuvieran la misma longitud, y eso no es necesario. Ciertamente no haría mal a nadie, pero no es necesario. Lo que hace falta es que sí, el bus de transmisión y de recepción tengan la misma longitud, para que no haya skew entre reloj y datos. Bueno, pues simplemente en este caso lo que habría que hacer es compilar el diseño. Bueno, habrá muchos errores porque el diseño está claramente sin terminar y actualizamos el PCB. En el PCB ya vemos que aparecen, por ejemplo, están añadiendo algunas redes que no estaban antes a los grupos. ¿Vale? De hecho, si nosotros nos vamos aquí al diseño, nosotros vemos que existen las net classes, el par LVDS, bueno, y algunas otras cosas más que no he contado aquí, del PowerNet. Existen las clases.
y además podemos ver qué redes pertenecen a cada uno de ellos. Por ejemplo, al par LVDS, pues efectivamente forma las líneas de ser de este X, T y N. Allí he definido el bus MDI, que se trae el físico Ethernet y los magnéticos que a veces están metidos en el propio RJ45, ¿no? Que es otra cosa que veremos luego, ¿no? Ya veremos. Bueno, el PowerNet, que solamente pertenece en la red 2,5 voltios y GND, y todas las demás. Por ejemplo, en la parte de Z0, 50 ohmios, pertenecen todo el bus RGMI, tanto el TX como el RX, pero solamente en esos atributos que vamos a usar para longitud aparece la mitad de ellos. Por eso se han creado dos atributos. Muy bien, porque uno es a longitud y el otro es a impedancia controlada. Bien, ahora llega el momento, dentro del editor de PCB, pues de aplicar reglas de diseño para estas clases que hemos definido. Design Rules. Bien, entonces, por ejemplo, para la alimentación, pues sería muy sensato definir una nueva regla que se llame Supply o Power, que además es muy importante que tenga más prioridad, porque ahora veremos, o sea, el Altium va a ir aplicando, bueno, vamos a entrar antes de... ¿Para qué esta regla que hemos definido con el nombre de White Power, a qué se va a aplicar? A la Net Class PowerNet. De hecho, en Test Queries nos va a informar que efectivamente ha sido creado correctamente. Bien. Y entonces vamos a, por ejemplo, exigir que preferiblemente esta red tenga una anchura un poquito más grande de lo habitual y además que tenga una anchura mínima de 0,2 milímetros, por ejemplo, y una anchura máxima de 1 milímetro, en caso de que fuera una red que consumiera mucho. Bueno, pues ya hemos creado una regla, de modo que cuando nosotros empecemos a tirar cualquier pista de esa red, veremos que podemos configurar para que coja el valor por defecto, el valor típico. Lo veremos enseguida en el ejemplo. Tenemos aquí estas dos reglas, una de anchura que está especificada en general para la clase de fabricación del PCB y que ya aprovecharemos, por ejemplo, pues imaginemos que nuestra clase aceptara anchuras de 0,2 milímetros con una anchura preferida finita de, por ejemplo, 0,25 porque es un circuito de alta velocidad y en general, pues cuanto más bajase la capacidad mejor, y aceptamos anchuras máximas de 0,3 milímetros. Es un ejemplo general, para evitar que las pistas sean demasiado grandes. Vamos a aplicar reglas de diseño para los pares diferenciales. Bueno, pues en este caso tendremos que hacer cálculos de impedancias controladas. Y esto es un tema que se sale fuera del objeto del seminario. Bien, por ejemplo, en nuestro diseño vamos a utilizar anchuras de pistas de 240 micras vamos a aplicar esto a todos. Bien, y separación que he calculado, en este caso es de lado a lado, efectivamente, para un determinado circuito que no tiene ninguna relación con lo que estamos, o puede no tenerla, de 150 micras. Para un espesor dieléctrico de 220 micras. 150. Bien. Bueno, pues ya hemos aplicado, lo queremos aplicar para la NetClass Service, bueno, LVDSP, que es como le he dado, el nombre que le he dado a ese par. De esta manera, cuando nosotros querramos trazar, por ejemplo, de manera interactiva esa pista, automáticamente cogerá estos parámetros y luego, incluso aunque yo decidiera tirar pista a pista,
continuamente compararía estos valores con los especificados y eventualmente, si yo cometiera algún error, me diría que me he ido fuera de lo especificado. Bien. Ya con esto hemos definido los parámetros del par diferencial en lo que respecta a impedancia controlada. Bueno, tenemos más cosas que definir y es el tema de longitudes. Para esto nos tenemos que ir dentro de las reglas de diseño a la sección de Match Length. Bueno, pues creamos una nueva que le vamos a dar el nombre de... La vamos a editar y dice el NetClass LVDSP. Bien, entonces aquí surge un menú que se refiere al grupo de señales, que en este caso no aplica, y aquí dentro del par diferencial. Esto quiere decir que las dos señales del par diferencial deben tener una distancia máxima de aproximadamente 7 milímetros. Luego comentaré un poquitín con qué criterio digo que la diferencia puede ser de 7 milímetros. Vamos a crear otra regla de diseño. Es más, nos vamos a inspirar en esta. Lo vamos a llamar RGMI TX. Este es un simple nombre que nos permitirá acordarnos. Bueno, pues como es TX, la aplicaremos solamente al bus RGMI TX. Y en este caso concreto ya no aplica al par diferencial, porque de hecho no existe par diferencial, aunque podría haber un grupo de pares diferenciales, sino a todas las señales del grupo. Y de nuevo podemos aplicar tolerancias significativamente mayores. Luego, de nuevo me tendré con qué criterio he escogido un valor máximo de tolerancia de 20 milímetros. Bueno, realmente esta regla sí que puede duplicarse fácilmente, porque lo único que habría que hacer es crear otra que se llame RX, que la apliquemos. Y esto es idéntico. Bien, entonces, como es aplicado estas reglas, vamos a ver esto en qué se manifiesta de cara a rutar este circuito. Bien, vamos a... Cuando yo aplico el rutado interactivo, él automáticamente me va a coger las pistas con la anchura que he mencionado, con la separación que he mencionado, y además aquí me está indicando cuál es el criterio utilizado. Dice, esta anchura está definida por la regla Differential Pair Routing con una distancia mínima de 0,24 milímetros y máxima de 0,24. Y además la anchura de las pistas es la que yo he establecido, con lo cual realmente la comodidad es máxima. Y esto me permitiría trazar estas... Bueno, la terminación del tiempo no la gestiona demasiado bien, pero bueno, se puede hacer de manera manual. Incluso se puede hacer bordes redondeados, que realmente tienen mejores prestaciones para alta frecuencia. Y esto, bueno, pues aplica las reglas de una forma muy adecuada. Del mismo modo, cuando yo tire una pista de masa, automáticamente aquí me estará cogiendo el valor definido por la regla como valor preferido, que además lo reporta explícitamente aquí. Dice, la anchura está tomada definido como preferido en la regla, que la regla se llama White Power y que tiene un mínimo de 0,2 milímetros y un máximo de 1 milímetro. Esto es verdad que se puede quitar. Y puedo decir, no, yo lo defino manualmente. Pero realmente, a veces es verdad que con las pistas de masa sucede, que puede ser, a veces la anchura establecida es demasiado gruesa, cuando los encapsulados son muy pequeños, y puede ser muy conveniente pasar al modo manual. Eso sí, teniendo en cuenta que las reglas no nos den luego errores.
Pero esto realmente permite una productividad muy, muy significativa. Del mismo modo, se pueden aplicar este tipo de reglas a las vías y, bueno, muchas otras cosas. Bien, para terminar, es lo que había prometido, el tema de las longitudes ecualizadas. Es un tema que tiene mucho glamour y sobre el que se suele hacer, a mi juicio, demasiada sobreingeniería. En un PCB en el que tenemos un microstrip sobre dieléctrico de FR4, las señales se propagan aproximadamente a 6 nanosegundos por metro, o si lo preferimos, a 6 picosegundos por milímetro. Consideremos, por ejemplo, un par diferencial que soporta una línea gigabit Ethernet a 1,25 gigabits por segundo. Es 1,25 y no 1 porque hay una codificación de línea que eleva un poquito la tasa binaria. Si nosotros aceptáramos que el par tuviera un desbalance temporal de un 5% de un periodo de un bit, eso significaría que aceptaríamos una diferencia de propagación de unos 40 picosegundos. O sea, esos 40 picosegundos aproximadamente, no, es exactamente un 5% de un periodo de un bit, cuya equivalente de longitud es de 7 milímetros. Es decir, si nosotros tenemos un par diferencial cuyas longitudes entre la P y la N es inferior a 7 milímetros, sabemos que el desbalance temporal será inferior a un 5% del periodo de un bit. Y por tanto, es razonable pensar que las señales no van a sufrir o sea, la señal diferencial resultante va a ser poco significativa porque esa diferencia temporal es del orden, es incluso bastante inferior al slew rate y por tanto va a ser invisible realmente. Bien, esas 7 milímetros es una longitud muy razonable, ¿no? Si en vez de ser una línea serie fuera una línea paralelo, las velocidades son mucho menores y los errores que aceptaríamos podrían ser hasta de 4 veces más grandes. De ahí es donde vienen los criterios que he utilizado. Como veremos, realmente en pocos circuitos es necesario utilizar acordeones y estrategias de este estilo para lograr ecualizar las longitudes. Insisto, es verdad que queda muy bonito un acordeón, pero a veces, realmente, si uno hace números, no siempre está justificado, no siempre es necesario. Sobre el tema de las impedancias diferenciales, quería comentar una cosa. Una línea de transmisión presenta a una señal que tiene una transición rápida una impedancia que es característica de la línea, y de ahí su nombre, impedancia característica. O sea, la línea tiene una impedancia característica. Sin embargo, sucede un hecho curioso. Cuando las líneas son más de una y hay un acoplo significativo entre ellas, y el caso de un par diferencial lo es, la impedancia que presenta la línea depende, o sea, cada una de las líneas tiene una impedancia que depende de la señal que se propague, no solo en la propia línea, sino en la adyacente. En concreto, se estudian dos modos de propagación. Uno en el que las dos señales son idénticas y se llama modo par, modo even. Y otro modo en el que las señales son exactamente las inversas. Si una vez la tensión es V, la otra es menos V. Y se denomina modo impar, odd. Bien, pues cada una de esos modos de propagación tiene una impedancia. La impedancia diferencial es el doble de la impedancia odd. De modo que, en sentido estricto, aunque existe la impedancia diferencial, no es la única impedancia que existe en un par diferencial. Por ejemplo, en pares, cuando se envía información a través de líneas de pares, categoría 5, se especifica una impedancia diferencial de aproximadamente unos 100 ohmios y una impedancia al modo común de 75 ohmios. ¿Por qué? Pues porque las señales, aunque en teoría son perfectamente diferenciales, en la práctica siempre existen imperfecciones en los cables, especialmente cuando se doblan mucho, y existe acoplamiento del modo diferencial al modo común. El modo común se propagaría a través de la impedancia even, la impedancia par, y el de modo diferencial a través de la impedancia. Bueno, pues la forma de evitar las reflexiones sería adaptar lo más adecuadamente esto. Los transformadores de Ethernet ya tienen terminaciones
O sea, presenta una impedancia diferencial de 100 ohmios y tienen terminaciones de modo común de 75 ohmios, que es la terminación Bob-Smith. Aunque eso, bueno, los grandes estudiosos ven que la realidad tiende a ser muchísimo más compleja que esto. Bien, yo, para terminar, quería dar dos comentarios. Uno es que en general lo más sensato es utilizar acoplamiento fuerte, es decir, donde el retorno de la señal hay un retorno significativo en el otro par, y no solamente a través del plano de masa que va por debajo, que es lo que sucede en una línea de transmisión normal y corriente. La mayor parte de la corriente de retorno retorna por el plano de masa inferior. En un par diferencial fuertemente acoplado hay parte de la corriente que retorna por el otro par. En general es conveniente utilizar acoplamientos fuertes cuando no hay requisitos especiales de impedancia al modo común. Es la forma en la que el sistema es más robusto a la interferencia, radia menos y más, digamos que resiste más las posibles imperfecciones en un circuito. Por otro lado, también una recomendación. Todos los cálculos que se hacen sobre impedancias, características, se basan en recomendaciones de IPC y de hecho Altium son las fórmulas que utiliza por defecto. Son aproximaciones bastante precisas, especialmente para microstrip y stripline cuando son striplines simétricas, cosa que en la práctica no sucede casi nunca. Cuando hay que hacer cálculos precisos, tanto si son impedancias diferenciales, también existen fórmulas, aunque menos ajustadas, yo les recomiendo es utilizar un 2D Field Solver. Y en concreto, yo recomiendo el que uso yo. Es un programa gratuito con licencia GNU, que se llama TNT, y que fue diseñado por la Clínica Mayo, la prestigiosa clínica norteamericana. Es muy intuitivo de utilizar, no tiene ayuda, pero bueno, enseguida se coge el tranquillo y da resultados realmente muy precisos. Y esto es todo, amigos.